Bienvenidos a su canal favorito, donde desentrañamos los secretos más jugosos y las noticias más impactantes de nuestras estrellas favoritas. Hoy prepárense porque tenemos una bomba, una noticia que ha sacudido los cimientos de la farándula turca y que seguramente los dejará boquiabiertos. ¿Están listos para saber de qué se trata? Pues agárrense porque vamos a hablar de nada más y nada menos que de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Can Yaman y Demet Özdemir, juntos de nuevo, quizás nunca se separaron realmente. Antes de sumergirnos en este torbellino de rumores y especulaciones, quiero pedirles un favorcito. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo detalle de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Prometemos mantenerlos informados, entretenidos y, sobre todo, bien chismosos. Y si ya son parte de esta gran familia, pues muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Los quiero un montón. Ahora sí, entremos en materia. Como muchos de ustedes saben, Can Yaman y Demet Özdemir fueron la pareja del momento gracias a la exitosísima serie Erkenzikuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos en Latinoamérica. Su química en pantalla era innegable, su romance traspasaba la pantalla y se convirtió en un fenómeno global. Los fanáticos enloquecieron, los shippers crecieron como la espuma y todo el mundo daba por sentado que su amor era real, genuino y para siempre. La serie, con su trama fresca y personajes carismáticos, catapultó a ambos actores al estrellato internacional, generando un fervor pocas veces visto en el mundo de las telenovelas turcas. Cada gesto, cada mirada, cada roce entre Can Divit y Sanem era analizado con lupa por los fanáticos, que veían en ellos la encarnación del amor verdadero. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad a veces es muy diferente a lo que vemos en la tele. Después de un tiempo los rumores de una supuesta relación se fueron apagando, las apariciones juntos se hicieron más escasas y, finalmente, cada uno siguió su camino. Can se fue a Italia a conquistar nuevos horizontes y Demet se enfocó en sus proyectos en Turquía. La ilusión de un romance entre Can y Demet se desvaneció, dejando a muchos corazones rotos y a los fans preguntándose qué había pasado realmente. Los más optimistas se aferraron a la idea de que el silencio era una estrategia para proteger su relación de la vorágine mediática, mientras que los más realistas comenzaron a aceptar que quizás, la magia que se veía en pantalla no era tan real como parecía. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Durante los últimos años, ambos han mantenido vidas públicas bastante separadas, aunque siempre con el respeto mutuo que caracteriza a los buenos profesionales. Can Yaman ha estado en el ojo del huracán por su trabajo en Italia, su breve compromiso y posterior ruptura con Diletta Leotta, y sus proyectos cinematográficos que lo han llevado a recorrer el mundo. Su relación con la popular presentadora italiana fue un torbellino de pasión y controversia, con fotos robadas, portadas de revistas y rumores constantes sobre los motivos de su ruptura. Algunos apuntaban a la incompatibilidad de sus agendas, mientras que otros insinuaban que la relación había sido una estrategia publicitaria para impulsar la carrera de ambos. Demet Özdemir, por su parte, se ha consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía, protagonizando exitosas series y películas, y encontrando el amor en los brazos del cantante Oğuzhan Koç, con quien se casó en una boda de ensueño que acaparó titulares en todo el mundo. Su boda fue un evento de cuento de hadas, con la presencia de las personalidades más destacadas del mundo del espectáculo turco. Demet lució radiante en un vestido de ensueño, y la felicidad de la pareja era palpable en cada fotografía. Sin embargo, como suele suceder, la luna de miel no duró para siempre. Todo parecía indicar que el capítulo de Can y Demet había quedado definitivamente cerrado. Cada uno había encontrado su propio camino, su propia felicidad, y el romance de Erkenzikuş era solo un bonito recuerdo para los fans. Pero, ¿qué pasa cuando el destino tiene otros planes? ¿Qué pasa cuando las chispas que una vez encendieron un fuego, nunca se extinguen por completo? Es como una llama que se mantiene viva bajo las cenizas, esperando el momento oportuno para resurgir con más fuerza que nunca. En las últimas semanas han surgido una serie de pistas, de señales, de pequeños detalles que han hecho que los rumores sobre un posible reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir vuelvan a tomar fuerza. Primero empezaron a circular fotos de ambos en los mismos lugares, aunque no juntos. Coincidencias sospechosas en restaurantes de moda, en eventos culturales, en los mismos barrios de Estambul. ¿Simple casualidad? Los fans no lo creen. Empiezan a conectar los puntos, a buscar patrones, a tejer teorías conspirativas sobre un posible reencuentro secreto.
Luego comenzaron a seguirse mutuamente en redes sociales, un gesto que en el mundo de la farándula puede significar más de lo que parece. En la era digital, un simple follow en Instagram puede ser interpretado como una declaración de intenciones, una señal de que algo está cambiando. Las notificaciones de los fans se dispararon, los comentarios se multiplicaron y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones. Y finalmente la gota que derramó el vaso. Una fuente anónima cercana a ambos actores filtró información a un importante medio de comunicación turco asegurando que Can y Demet se han estado reuniendo en secreto durante los últimos meses. La noticia se propagó como la pólvora, generando un tsunami de reacciones en las redes sociales. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, y los rumores sobre un posible romance secreto entre Can y Demet volvieron a ocupar las portadas de las revistas del corazón. Según esta fuente, el reencuentro entre Can y Demet se produjo de forma casual en un evento benéfico en Estambul. Al parecer, ambos se sorprendieron al verse, pero la química entre ellos seguía intacta. El tiempo parecía no haber pasado, y la conexión que habían sentido durante el rodaje de Erkencikus seguía presente. Intercambiaron algunas palabras, recordaron viejos tiempos y decidieron mantener el contacto. La nostalgia y los recuerdos compartidos crearon un vínculo instantáneo, reavivando la llama de una amistad que nunca se había extinguido por completo. Poco a poco esas conversaciones se fueron haciendo más frecuentes, las llamadas más largas y las reuniones más íntimas. Las excusas para verse se volvieron cada vez más elaboradas, y las citas secretas se convirtieron en una constante en sus apretadas agendas. Los rumores sobre un posible affair comenzaron a circular entre los círculos más cercanos a los actores, generando un clima de expectación y secretismo. La fuente asegura que Can y Demet están explorando la posibilidad de retomar su relación, pero que están siendo muy cautelosos debido a la presión mediática y a sus respectivas vidas personales. El fantasma de la exposición mediática y el escrutinio público les aterra, y son conscientes de que cualquier paso en falso podría tener consecuencias devastadoras para sus carreras y sus vidas personales. Demet, como sabemos, está casada con Oğuzhan Koç, un matrimonio que, según los rumores, no está pasando por su mejor momento. Se dice que la relación entre Demet y Oğuzhan se ha enfriado en los últimos meses y que la actriz se siente cada vez más distante de su marido. Los rumores de crisis matrimonial han sido constantes en la prensa rosa turca, con filtraciones de discusiones, distanciamiento y falta de comunicación entre la pareja. Por su parte, Can Yaman también ha tenido sus propios desafíos personales. Después de su ruptura con Dilek Leota, el actor se ha mantenido alejado de las relaciones serias y se ha enfocado en su carrera profesional. Sin embargo, la sombra de Demet siempre ha estado presente en su vida, como un recuerdo imborrable de un amor que pudo ser y no fue. A pesar de sus esfuerzos por seguir adelante, la imagen de Demet seguía rondando su mente, recordándole los momentos felices que habían compartido y la conexión especial que los unía. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Estamos ante el renacimiento de una de las parejas más queridas de la televisión turca? ¿O simplemente se trata de rumores infundados y especulaciones sin sentido? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo Can Yaman y Demet Özdemir conocen la verdadera historia detrás de este reencuentro. Lo que sí podemos decir es que la noticia ha generado un revuelo impresionante entre los fans de Erkencikus. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, de esperanza, de ilusión por ver a Can y Demet juntos de nuevo. Los shippers están en éxtasis, creando fanfics, editando vídeos y soñando con un final feliz para esta historia de amor. Los grupos de fans en Facebook y Twitter se han convertido en foros de debate, donde los seguidores analizan cada detalle, cada pista, cada gesto de los actores, buscando señales que confirmen sus sospechas. Pero también hay quienes se muestran escépticos y desconfiados. Algunos consideran que todo esto es una estrategia publicitaria para promocionar algún nuevo proyecto en el que Can y Demet podrían estar trabajando juntos. La idea de una nueva serie o película protagonizada por la pareja ha generado una gran expectación entre los fans, que sueñan con verlos juntos de nuevo en la pantalla. Otros, más críticos, señalan que Demet está casada y que cualquier acercamiento a Can sería una falta de respeto hacia su marido. La polémica está servida y las opiniones se dividen entre quienes apoyan la libertad de Demet para buscar su felicidad y quienes la critican por poner en riesgo su matrimonio. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Can Yaman y Demet Özdemir siguen siendo dos de las figuras más importantes del espectáculo turco y cualquier noticia relacionada con ellos genera un gran interés mediático.
Su química en pantalla es innegable y su conexión con el público es inigualable. Son dos estrellas que brillan con luz propia, y su talento y carisma los han convertido en referentes para millones de personas en todo el mundo. Así que, mis queridos chismosos, la pregunta del millón es, ¿creen ustedes que Can Yaman y Demet Özdemir podrían volver a estar juntos? ¿Creen que su amor es lo suficientemente fuerte como para superar los obstáculos y las dificultades? ¿O creen que simplemente se trata de una amistad que ha resurgido con el tiempo? ¿Será que el destino los ha unido de nuevo para darles una segunda oportunidad? ¿O será que la presión mediática y las circunstancias personales les impedirán vivir su amor libremente? Cuéntenos sus opiniones en los comentarios. Queremos saber qué piensan, qué sienten y qué esperan de esta historia. No se corten, déjenos sus mensajes más apasionados, sus teorías más descabelladas y sus predicciones más acertadas. Los estaremos leyendo con muchísima atención. Queremos saber si son Team Candem o si creen que Demet debe seguir adelante con su matrimonio. No se guarden nada, porque aquí en este canal nos encanta el chisme. Y ahora, para ir finalizando este vídeo, hagamos un breve resumen de todo lo que hemos hablado hoy. La noticia bomba es que Can Yaman y Demet Özdemir han sido vistos juntos en varias ocasiones, lo que ha desatado rumores de un posible reencuentro romántico. Una fuente anónima cercana a ambos actores asegura que se han estado reuniendo en secreto durante los últimos meses y que están explorando la posibilidad de retomar su relación. Demet, al parecer, no está pasando por su mejor momento en su matrimonio con Oğuzhan Koç, mientras que Can se ha mantenido alejado de las relaciones serias desde su ruptura con Dilek Leota. La noticia ha generado un gran revuelo entre los fans de Erken Cikus, quienes sueñan con ver a Can y Demet juntos de nuevo. Sin embargo, también hay quienes se muestran escépticos y desconfiados, considerando que todo esto podría ser una estrategia publicitaria o una simple amistad que ha resurgido con el tiempo. El futuro de Can y Demet es incierto, pero una cosa es segura, seguiremos informándoles de todo lo que suceda. En fin, mis queridos chismosos, la verdad es que el futuro de Can Yaman y Demet Özdemir es incierto. Solo el tiempo dirá si su historia de amor tendrá un final feliz o si quedará como un bonito recuerdo del pasado. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos aquí al pie del cañón, informándoles de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo turco. No se pierdan nuestras próximas actualizaciones, porque les prometemos que esta historia aún tiene mucho que contar. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y, sobre todo, que hayan saciado su sed de chisme. No olviden dejarnos sus comentarios con sus opiniones sobre esta noticia, sus teorías más locas y sus predicciones más acertadas. Queremos saber qué piensan, qué sienten y qué esperan de esta historia. Su opinión es muy importante para nosotros, y nos encanta leer sus comentarios y debatir sobre los temas más candentes del mundo del espectáculo turco. Y ahora sí, para terminar, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo detalle de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse chismosos.